Aquí estamos de vuelta para hablar del sismo de 6 grados, una décima que nos movió a todos en Lima y Callao el domingo pasado. Y vamos a presentarles todo lo que trataron nuestros diferentes programas, Contracorriente, Al Día, Entrometidos. Miren, un sismo tiene básicamente dos características, ¿no? Intensidad, magnitud, bueno, también aceleración. La intensidad es la energía que se libera en el centro, en el epicentro, ¿no? Y se mide en la escala de Mercalli. La magnitud es el daño que ocasiona. Un radio grande, si hay destrucción de edificios, hay derrumbes, víctimas. Cuando es muy alto pasa a ser terremoto, si no es un sismo de gran magnitud. Pero Hernando Tavera, que es el jefe del Instituto Geofísico del Perú, explicó que hay una especie de silencio sísmico, o sea, una acumulación de energía en la costa peruana. Ahí tenemos las placas, ¿no?, de Nazca. Y que si esto se libera en algún momento con gran intensidad, sí podría ocurrir un sismo de grado 8 o 9 que sería catastrófico. Normalmente todo lo que son piedras, cerros, y aquí pues no tenemos dónde evacuar. Lima no deja de temblar. Expertos aseguran que debemos esperar lo peor, pues se ha pronosticado un terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter. Frente a la costa central del Perú hay un área que está acumulando esfuerzo de deformación que en algún momento podría dar un evento sísmico de gran magnitud, probablemente 8.8. Por eso es que desde entonces los simulacros se hacen para un sismo de esta magnitud. En las alturas de la capital, el peligro es latente. Casas precarias, caminos en los que cualquiera puede accidentarse y rocas que podrían acabar con la vida de los ciudadanos de este asentamiento humano. Acá sí se sintió fuerte, parecía terremoto. Esta zona de San Juan del Urigancho, paradójicamente, se llama Tierra Prometida. Aquí, los moradores desde el domingo por la mañana no han sentido paz, pues tienen miedo que en cualquier momento lo peor pueda ocurrir. A mí me da miedo particularmente que ahorita empiece a temblar, porque todas estas piedras de aquí vendrían de manera rápida. Y como te digo, no hay por dónde evacuar. No hay por dónde evacuar, no hay. En la entrada del asentamiento nos recibe Antonia, quien nos explica lo difícil que es vivir en estas circunstancias. Esa es su iglesia, esa de Celeste, es su iglesia. Y ustedes en estos días han vuelto a poner las piedras. Sí, está peligroso también. Estas piedras se han caído, ya le han retirado, a esa casa se ha caído. Lo cual que la señora estaba acá, ella sí se ha encontrado descansando. Su vivienda ha sido perjudicada por la naturaleza. Rocas gigantes cayeron de manera violenta contra la zona del baño y la cocina. Rocones lo que ha caído. Sí, son rocas, sí, grandes. La verdad es que si hubiera estado, como le decía, en la ducha o en el baño, ahí hubiese pasado en ese momento, estaríamos muertos. Muchos, desde la comodidad de su hogar, se preguntan cómo es que pueden vivir en un lugar tan peligroso y con tantas carencias. Y a veces no nos pagan bien, nos hacen trabajar. 20 años que yo trabajo y nunca tengo nada. Pago alquiler. Entonces lo que nosotros hemos hecho es comprar este terrenito. Claro, sabemos los riesgos, pero ¿qué nos queda? Huir para poder estar a buen recaudo es casi imposible. Miren, yo en verdad calzo 36 y a la justa se entra mi pie. Familias como las de Karina, que en los últimos días están en zozobra, pues de darse el terremoto anunciado por los especialistas, no sabrían cómo salir bien librados. Como tú mismo ves, la escalera está mal, está toda desboronada, estoy parte alta. Es como lo que pasó el domingo, estábamos todos acá en casa, salimos, no sabíamos dónde ir, mi hijo incluso lo que agarró es saltar de aquí a allá, pero no hay una protección, porque yo le digo, de arriba también bajan las piedras. Aquí uno siente que camina sobre el peligro. En un caminito bastante estrecho donde están las escaleras, esto en movimiento puede causar un accidente. El sismógrafo Hernando Tavera nos explica lo que podría suceder en la capital. Uno se remonta y al parecer el sismo de 1746 habría tenido una magnitud del orden de 8.5, 8.8, o sea, es un sismo muy grande. Desde entonces no se repite un sismo de esas características, ¿no? A lo que vamos del año hemos reportado un poco más de 400 sismos ya. Además, nos dio nombres de los distritos y lugares de Lima que se llevarían la peor parte. En la zona de Villa El Salvador, donde está específicamente el Lomo de Corvina,
los suelos son arenosos, por lo tanto son inestables. La zona norte también de Ventanilla también hay una situación igual, la calidad de las construcciones, ¿no? Todas son autoconstruidas, no han seguido la norma. La seguridad, sabemos, es tarea de todos. Por eso estas familias vulnerables piden presencia de expertos para que los ayuden a encontrar la manera de ponerse a salvo ante un sismo fuerte. Prácticamente estamos abandonados. Es momento de tomar conciencia todos y también buscar las zonas más seguras de nuestras casas, de nuestros barrios, para que no estemos lamentando. Esa nota que hemos visto de nuestro nuevo programa Habla Chino, pero Contracorriente también tocó el tema. Ojo, les recuerdo, hay que estar preparados siempre. Los simulacros son para ensayar en casa, en la oficina, en el trabajo, la ruta de evacuación, dónde tenemos que ir, cuáles son lugares seguros. La mochila de emergencia, por favor, ténganla a la mano, revísenla, actualícenla, hay que cambiar algunos productos, si hay personas mayores, hay que poner también, por ejemplo, frazadas, si hay niños pañales, tengan eso en cuenta. Contracorriente habló de un tema que es importante, que es la alerta sísmica. Hay un sistema que se ha desarrollado en el Perú y que no funcionó y ha sido caro porque eso ha costado como 60 millones de soles. ¿Qué pasó? Volvemos con Hernando Tavera que nos explica qué ocurrió, por qué no funcionó. Muchas construcciones fueron puestas a prueba en el último sismo de 6.1 grados, con epicentro a 30 kilómetros en el mar de El Callao. Estas imágenes son el reflejo de lo que expertos en estructuras nos han dicho desde hace años. La capital no está preparada y nosotros menos. Las paredes se caen y los ciudadanos huyen. Muchos no mantienen la calma, sin mochila de emergencia, sin orientación ante un evento de este tipo. Lesiones como las de estas personas pueden evitarse con calma y siguiendo las indicaciones de los expertos. En Lima, ciudad capital, la mayoría de estructuras de viviendas se hace de manera informal. En la periferia de la capital, por ejemplo, aquí en el límite de Comas con San Juan de Lurigancho, la cifra se eleva hasta el 90%. Esto en el gran sismo que se espera que puede llegar hasta los 8.5 grados en Lima, las consecuencias serán catastróficas. En Pasamayito, vía que une Comas con San Juan de Lurigancho, el desprendimiento de rocas aún no se retira. Las casas, muchas de construcciones rudimentarias o estructuras precarias, han sufrido daños. Mira, esta es mi casa y arriba están mis... Tal vez se desprenderían unas piedras y se vendría abajo, porque están puestas. ¿Y no le dio miedo ayer que se caiga una piedra? Sí, yo salí y me coloqué debajo de la puerta porque ese es lo único seguro que hay, ¿no? Darwin Latorre, ingeniero de la Universidad de Lima, nos explica que estos escenarios se deben a la poca experiencia de quienes construyen estas estructuras. La Universidad de Lima tiene uno de los centros de investigación más avanzados del país en lo que se refiere a los laboratorios de estructuras. Este equipo se llama un actuador servohidráulico que permite aplicar hasta 100 toneladas de capacidad. La tipología de construcción más realizada en el país son dos. Las casas de adobe por un lado y los edificios de albañilería, ¿ya? Ambos tienen la característica de tener una construcción informal, ambos, ¿ya? Y ambos tipos de estructuración son débiles, son muy vulnerables ante los sismos. Rápidamente se parte, se rompe y eso es un peligro para las personas que las habitan. Y en el caso de las construcciones de albañilería también es un problema, porque al ser construidas informalmente, seguramente bien intencionadas por los maestros de obra, pero carecientes de conceptos técnicos importantes, hacen, por ejemplo, de que existan los parapetos, ¿no? Los parapetos son esos muros que están en los bordes de las casas que impiden que una persona se caiga. Construyen esos parapetos sin los debidos confinamientos, sin los debidos amarres. Simplemente hacen el amarre entre muro y muro y lo dejan así. Pero hay que compararnos con otros países. Por ejemplo, en México, el sistema de alerta temprana funciona y avisa con segundos de antelación en los celulares de los ciudadanos cuando se ve esta alerta, que da unos segundos valiosísimos antes de un movimiento sísmico.
para que las personas puedan salir de sus hogares o trabajos y trasladarse rápidamente a las zonas seguras. Pero aquí en Perú nos llegó un mensaje de texto que nos pidió en pleno sismo que respondiéramos una encuesta sobre un simulacro. Se prevé de que el sismo de 8.8 que vamos a tener en Lima... La zona roja nos indica que en esa área se está acumulando la mayor cantidad de esfuerzo y de formación. O sea, ya hay esfuerzo acumulado en la... Y eso ahí sería la fuente de origen del sismo grande que en algún momento tendría que ocurrir frente a Lima. Y este es lo que fue en 1746. Sí, exactamente. ¿No? Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, nos explica que el sistema SASPE, Sistema de Alerta Sísmico Peruano, que debería beneficiar a 18.366.000 ciudadanos de 76 provincias y 669 distritos, hoy no está listo, a pesar que el IGP ya tiene instalados todos los sensores en las zonas preparadas para emitir señal. Pero faltan las bocinas, responsabilidad del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. El proyecto está en ejecución, no es que ya esté operativo, está en ejecución, está en desarrollo. La otra componente a cargo del IGP es la instalación de sensores de alta sensibilidad a lo largo de la zona costera y en algunas islas. Esto ya se ha logrado totalmente, ya todos los sensores están instalados. ¿Cuántos sensores tenemos? Son 111 en totalidad, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Y también se han implementado 13 centros de control en cada gobierno regional, ¿no? La componente 3 es la de colocación de bocinas, sirenas en las áreas urbanas, y es un trabajo que está avanzando INDECI, ¿no? A lo largo también de la zona costera. ¿Cuántas bocinas se tienen que instalar? Son 114 bocinas que tienen que instalarse para las 10 regiones costeras. Este sistema denominado Creación del Servicio de Generación de Información, Monitoreo, Alerta, Difusión y Comunicación para el Sistema de Alerta Temprana ante sismos en los departamentos de la costa del Perú no es barato. Cuesta 60.046.286 soles. Y a pesar que el anuncio se hizo en el 2020, 5 años después, nada de nada. Se está colocando una bocina por distrito, ¿no? Entonces, si son 54 distritos, 54 bocinas. Y la siguiente componente que está a cargo también de INDECI es la de preparación de la población, ¿no? Entonces, sabemos que están avanzando en este proyecto, esperemos que culminen pronto, ¿no? Todo el bloque de pared, mitad del bloque de pared ha caído, aplastando mi escalera del tercer piso, y la pared media pared se ha caído. Y esta construcción ha hecho por ingeniero, que estuvo todos los días ahí observando a sus albañiles. Lo único que el sismo hace es sacudir el suelo. Si todo aquello que el hombre ha construido no lo ha hecho de manera adecuada y no soporta ese sacudimiento del suelo, puede colapsar total o parcial, y es ese momento que afecta a la población, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo bastante arduo por todos nosotros, incluyendo cada persona, por intentar ver realmente cuál es la calidad de nuestra vivienda, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer. El simulacro que se ha hecho el 30 de mayo es para un sismo de 8.8 y ese es el resultado de toda esta investigación que ha hecho el IGP. Si ya tenemos esa información, lo que queda ahora es trabajar en prepararnos para reducir nuestro nivel de riesgo ante un evento que, aunque no quisiéramos, en algún momento va a tener que ocurrir. Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, que revela el nivel de avance de inversión, el componente 3, que a propósito tiene más de 5 observaciones de la Contraloría en los últimos 3 años, está ejecutado solo al 41%, por lo que la capacidad para comunicar alertas o alarmas no está completa. Y por eso este sismo lo vivimos tal cual como se vivió en el 74, corriendo, sin guía y sin alerta. Buscamos al Instituto Nacional de Defensa Civil para recibir alguna respuesta de por qué aún no se termina de ejecutar este presupuesto. Sin éxito. Es importante estar preparados, pero si seguimos como estamos en Lima, cuando la tierra tiemble, lo único que va a sonar será el silencio de las promesas incumplidas. Nuestro programa Entrometidos con Jean-Pierre Díaz también habló del tema del sismo, pero fue por otro lugar. Nuestra ciudad, Lima, el Callao, en general nuestra ciudad de la costa, ¿están preparadas? Pues no. Una ciudad que ha crecido
sin planificación, muy desordenadamente. Hay suelos, por ejemplo, que no son convenientes para edificación, muy arenosos, se mueven mucho y hemos visto que han habido algunos derrumbes. Es más, la única víctima del temblor del domingo pasado fue un pobre mototaxista que pasaba por una pared mal hecha que le cayó encima. Entonces, imagínense un sismo de mucho mayor magnitud e intensidad, digamos grado 8. ¿Qué pasaría? Muchas edificaciones construidas y estructuras vulnerables ponen en riesgo vidas y requieren atención urgente para evitar una tragedia. Lo que vimos ayer fue que hubo ciertas zonas del río Rímac donde hubo desprendimiento de material aluvial del río en los márgenes de este, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, donde tenemos la avenida Evitamiento, por ejemplo, al costado. Hay otras zonas donde tenemos el Estadio del Cristal o zonas de viviendas informales, ¿no? Ante tu pregunta, las zonas que se verían más afectadas son las viviendas informales, ¿no? En la parte de abajo del río Rímac está lo que circula, lo que es la línea amarilla. ¿Esto podría también generar alguna tragedia? Dependería mucho del tipo y de la intensidad del sismo que se produciría, ¿no? Actualmente tiene un caudal bajo, pero digamos, imaginemos que sea una época de lluvia donde el caudal está sumamente alto y que llega incluso casi a niveles de la pista. Ahí sí podríamos hablar tal vez de un pequeño desborde y lo que se vería afectado en primera instancia serían los muros de contención. Muchas de estas viviendas están en un penoso estado de infraestructura, algunas de ellas declaradas inhabitables, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, la gente sigue viviendo y haciendo uso de esta infraestructura, ¿no? Primero, tener en claro de que el sismo en sí no es lo que mata a las personas, sino es la infraestructura que colapsa sobre estas y la falta de prevención, ¿no? En estos casos, como bien dices, hay zonas que se podrían desprender, ¿no? Lo primero que se podría desprender son los balcones, por ejemplo, ¿no? O sea, que algunos vemos que están en pésimo estado. El director de la Cámara Peruana de Construcción hizo unas estimaciones, ¿no? Y él hablaba de una cifra de 55.000 limeños que podrían, perder la vida ante un sismo de esta magnitud. Estas geomembranas en realidad ya tienen cierto tiempo, ¿no? Será alrededor de cerca de 10 años. Lo que habría que ver es cuánto es su tiempo de vida útil. Hay algunas zonas donde sí ha crecido vegetación y otras como esta que no. Lo que se debería apuntar es a mezclar esta solución técnica, que son las geomallas, con la vegetación, ¿no? Para que genere una pared más resistente. Las viviendas construidas sobre la Costa Verde estarían ante un inminente peligro o bomba de tiempo ante un sismo de gran magnitud, como puede ser un sismo de 8 grados. A ver, nos acompaña Jaime Chávez Vizcarra, él es jefe de operaciones de la organización Hombro a Hombro. Yo voy a leer realmente quién es Jaime porque creo que es importante para que lo escuchen y para que sepan que es una voz autorizada. Coronel FAP en retiro, piloto de helicópteros con 35 años de servicio en el Perú, magíster de administración, doctorado en educación, con diplomados de alta dirección y gerencia estratégica, defensa y seguridad nacional, graduado del curso de alta dirección estratégica para oficiales de Iberoamérica por SEDEN, Madrid, España. Es una voz autorizada para hablarnos acerca de esto que el día de hoy, bueno, no el día de hoy, cada cierto tiempo que tenemos algún temblorcito un poquito fuerte, nos hace recordar o nos hace ver realmente lo poco preparados, no solamente que estamos como sociedad, sino lo poco preparado que está Lima como ciudad para soportar a nivel de infraestructura un sismo de gran magnitud. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo has estado? Mucho gusto en estar acá en su programa. De verdad que lo que dices es totalmente cierto. Y el susto que nos pegamos el día de ayer en pleno festejo del Día del Padre que nos motivó a todos a cambiar nuestras actividades de una manera drástica, los que nos dedicamos al tema de seguridad y apoyo a la población, nos motivó a hacer diferentes acciones porque la población así lo amerita y nuestro trabajo también. Y bueno, efectivamente el tema este es bastante delicado y más todavía en una zona tan sísmica como es el Perú, ¿no? Dentro de las zonas, siempre se ha hablado de esto, dentro de las zonas que tiene Lima, en general Lima Cercado, etcétera, y los que son los conos ahora, porque Lima creció muchísimo en los últimos 40 años, ¿cuáles son las zonas que hoy, con tu experiencia, puedes ver son, digamos, más peligrosas? O sea, en realidad, mira, el Lima ya tiene, es que lo que pasa es que la documentación existe y todo está escrito.
O sea, todo en realidad está escrito lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer. Lamentablemente, por ejemplo, las zonas donde están construcciones o se han asentado poblaciones en zonas arenosas. O sea, dígase Villa El Salvador. Toda la parte de Ventanilla, toda la zona que están en diferentes zonas hacia el sur, en las zonas arenosas, todas esas tierras, al momento de producirse un sismo, se produce un fenómeno de licuefacción. ¿Qué significa esto en términos generales? Cuando tú tienes un pote de vidrio y tienes una bolsa de sal y quieres ponerlo en tu botellita para que esté bien bacán en tu cocina, se llena, ¿y qué es la acción que tomas para que eso baje? Y lo golpeas para que se asiente. Lo golpeas, se asiente y los gránulos se asientan, se acomodan y sigues llenando. Pues efectivamente eso mismo pasa eso va con a pasar, el terreno. entonces. Y entonces pasa eso, los cerros empiezan a liquefactar, el terreno baja, se exponen las estructuras de los edificios y se vienen abajo. Por otro lado tienes la Lima antigua. La Lima antigua y la Lima moderna. Y la Lima moderna creo que a veces es hasta más peligrosa porque está arraigada a todo. ¿Y sabes por qué? Por la gran informalidad. Escúchame, eso te iba a decir, Jaime. Por un lado tienes estas casonas antiguas, donde viven muchas familias, además hacinadas. Pero por otro lado tienes, perdón, la persona que muere el día de ayer en el sismo, muere producto de una mala construcción. Porque la pared que le cae estaba hecha con un ladrillo pandereta con el cual no se debe construir. Eso solamente sirve para delimitar dentro de la estructura la casa. Pero en este caso estaba mal hecho. Eso que ha pasado el día de ayer es simplemente una muestra de lo que podría pasar mañana más tarde. Ocurre un sismo mucho más grande. Eso deberíamos, todo lo que nos ha ocurrido ayer, que ha sido en la milésima parte de la potencia que se espera, el 8.8, que ya es inminente que nos suceda, tiene que ser tomado de esa manera. O sea, tiene que darse cuenta de que este sismo nos ha permitido ver que ¿qué tan mal estamos? Construcciones que están elaboradas de esa manera se vienen abajo muy rápidamente. Se han rajado un montón de vidrios de los edificios. Han caído bastante vidrios de edificios. En mi cuadra, yo vivo en Surco, en mi cuadra, todos aquellos que tenían vidrio crudo, vidrio como para separar en los balcones, todos esos vidrios han venido abajo. Entonces es bastante preocupante la situación porque estamos viendo construcciones que supuestamente están bien, como construcciones que están mal hechas, ambas han venido abajo. Ahora, cuando siempre se habla de terremotos, como dice Piero, se habla de la Lima antigua o de las zonas vulnerables como Ventanilla, como Lomo de Corvina, pero hoy día, en un canal internacional que hablaban del terremoto, todo en inglés, mostraban no la Lima antigua, no la zona vulnerable, mostraban Miraflores. Muchos edificios construidos en los últimos 10 años rajados a raíz de esto. Sí. Y había más de 20 edificios en el reportaje que hoy día en la mañana lo pasó un conocido canal de televisión internacional. ¿Qué está pasando ahí? Las construcciones no están tomando las medidas necesarias, la inspección necesaria de parte de la municipalidad. Perdón, un segundito, Jaime. En segundito nomás vamos a estar conectados con el Callao, ¿no? Para conversar también un poquito con las personas, porque definitivamente el Callao, y después también les vamos a preguntar a Jaime, es una zona vulnerable por lo que podría suceder en caso se dé un tsunami, ¿no? Las fallas que afectan Lima están exactamente frente a nuestras costas y el Callao, digamos que es la primera barrera, ¿no? De alguna manera u otra está la punta, que ya se ha hablado muchas veces sobre eso y vamos a ver si es que está preparada o no. Vamos con la respuesta a la pregunta de Gino, Jaime. A ver, ¿qué pasa con estas construcciones? El tema de la Costa Verde es un tema latente. O sea, todo viene y radica en las autorizaciones que da la municipalidad y el cumplimiento de las empresas constructoras, que son temas del que yo no tengo conocimiento, pero sé que hay regulaciones en la municipalidad que debe de impedir que eso funcione. ¿Por qué pasa? No es mi problema ahorita identificarlo, diseñarlo, pero todo está estructurado y escrito. Con respecto a lo que sucedió ayer, se pudo ver en la Costa Verde la forma de deslizamiento que tienen las rocas y tierra de ese acantilado. Y si vemos un poquito hacia el Callao, hay unos edificios que están prácticamente en el borde. En el borde, perdón, tal cual. Hay algunos que ya les han dicho que no son necesariamente habitables porque están demasiado y porque la tierra ha cedido. Empieza a cobar. Exacto, empieza a cobar. Y claro, tal vez de acá a 20, 30 años no pase nada, pero con un sismo de gran magnitud, esos van a ser los primeros que se van a caer. Hablando de la Costa Verde, yo paso todos los días por ahí y esto de las geomallas, digamos, en algunos lados funciona y están. Y en otros espacios las rejas están oxidadas, ya no están, las mallas ya no existen. Entonces, yo lo que quiero entender es si realmente los peruanos somos conscientes de lo que puede pasar. Yo pienso que no.
yo pienso que no terminamos de entender lo que podría suceder. Desde mi punto de vista, a mí me frustra mucho, porque si bien es cierto la mochila de emergencia es importante, y coincido con Defensa Civil en que la mochila de emergencia es importante, pero yo pienso que la mochila de emergencia se va a usar después del sismo. Así es. ¿Qué hacemos antes del sismo? Claro, o sea, el tema de antes del sismo es un tema de preparación que tiene que ser muy potente en la población. Mira, esta organización Hombro a Hombro, en la que yo soy jefe de operaciones, tiene dos canales muy fuertes de trabajo. El primero es atención a la población, canalizando todas las donaciones del sector empresarial a través del Estado. Y eso está bien y se hace ahí. Pero no podríamos ser coherentes en solamente brindar ayuda y ser un tema de brindar simplemente bienes, sino tendremos que capacitar. Y nos hemos metido muy fuerte en la capacitación e iniciamos capacitando a muchas empresas. Tenemos un taller gratuito totalmente de 1h30 que lo brindamos a cualquier empresa y lo hemos venido dando con la intención de ¿qué? De que ese taller decante a través de los adultos a sus familias y a los niños. Ya estamos más o menos 2 años y medio, 3 años en este proceso y nos hemos dado cuenta que el adulto cuando recibe esto se lo absorbe, se lo queda, pero da 3 pasos después y se olvida. Y se le borra. En todo caso, entonces recordémosles un poco a la gente en casa qué zonas serían las seguras, claro. Qué es lo que debemos hacer ante un sismo, porque, a ver, ahora hay edificios de 20 pisos. ¿Qué hace el que está arriba? ¿Va a bajar? ¿No se pueden usar los ascensores? ¿Qué columna es la correcta? Eso es importante. ¿Qué? Claro. ¿Qué hacemos? Claro, no, pero es que efectivamente nosotros no nos hemos quedado en que no se puede porque los adultos se olvidan. Hemos iniciado una campaña hace 3 años muy fuerte en colegios y a los niños. ¿Y qué es lo que hemos podido identificar a través de estos años? Que el niño arrastra al padre, a la madre, a la mascota y les hace hacer dentro de sus casas y edificios sus zonas seguras, sus mochilas, se toman fotos, hacen concurso entre los niños en el colegio, un tema que se empieza a ver movimientos sobre estos temas de seguridad y que desde esa edad se deben de inculcar. Ahora, el tema por ejemplo, de capacitación a las personas adultas en los temas y edificios, es un tema coyuntural en que las familias que viven en comunidad, ya sean en edificios o ya sean en bloques de edificios, deben tener reuniones de coordinación. Tienen que tener su propia organización, ¿no? No puede ir a tu edificio y no conocer al que vive abajo, ni al que vive allá, ni al que vive allá. ¿Pero qué hago? Si yo estoy dentro de mi departamento, ya me agarró el sismo, no sé para dónde correr, mi mesa es de vidrio, no me voy a meter debajo de mi mesa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay unos temas muy simples. El plan familiar ante emergencias de gran magnitud, que es diseñado por INDES y tiene 5 pasos. Miren, son 5 pasos. A ver, señores que están mirándonos ahorita, no está de más apuntarlo o por lo menos grabar esto que va a decir Jaime. A ver, dale, Jaime. Son 5 temas muy simples. El primer tema de este plan familiar es que tú tienes que ver en tu hogar, en tu casa, en tu núcleo familiar central, cuáles son tus zonas seguras y determinarlas y asignarlas. Tienes que ver en tu zona y núcleo familiar cuándo ha sido construida, de qué te ha hecho, qué tienes cerca, qué tienes lejos. Tienes que ver dentro de tu núcleo familiar si es que tienes personas que son invidentes, que están en silla de ruedas, que están en... Que tienen cierta discapacidad, obviamente, que no permita ir a donde tienen que ir. ¿Quién te debe de fortalecer o no? Si tú no analizas nada de eso, cuando te agarre un tema, vas a estar en blanco, tu cerebro se va a poner blanco y va a quedar. Pero ¿y por qué pasa eso? Porque ninguno de nosotros estamos preparados para absorber una presión tan rápida y tan potente de un susto de este que nos hemos pegado. Ok, una cosita solamente ahí, porque tú acabas de decir algo que es sumamente importante. ¿Dónde está la alerta? Porque el día de ayer nos hemos dado cuenta que hay 2 o 3 segundos que se demora el ser humano en reaccionar. Y normalmente los últimos temblores como que te van avisando, ¿no? Empieza a moverse un poquito y dices, pucha, por ahí que va a ser un poquito fuerte, ¿no? Si tienes mascota te va avisando. Claro, te ladra antes el perro. La mejor alerta. Pero el día de ayer, esto ha sido de un momento a otro. O sea, realmente el primer zamacón no te avisó. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿dónde está esa alerta? Se habló hace mucho tiempo de esa alerta y al día de hoy siguen diciendo que está el 70%, que recién en septiembre va a estar completo, que es estos sismógrafos ubicados en diferentes lugares con bocinas, ¿no? Que van a darnos una alerta que nos va a permitir 2 segunditos antes, 3 segunditos antes, recibir ese mensaje que te va a permitir, por lo menos, que tu cabeza funcione.
Nada más. Con esa respuesta, mi querido Jaime, venimos. Pero antes, Mediterráneo presenta una promoción familiar con mucho sabor y puro corazón. Pida ya un pollo a la brasa, papas onduladas familiares o nativas, tillapuy familiar, ensalada parrillera y una porción de 4 palitos de anticucho a tan solo 99 soles 90. Así que no espere más y pídalo ya en cualquiera de nuestros locales por nuestra web mediterráneo.com.p o simplemente llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Qué rico, un pollito de Mediterráneo, una maravilla. Nos vamos, pero antes estamos conectados ya con el Callao. En unos segundos estamos conectados con el Callao. Código QR para que nos envíen sus mensajes. ¿Dónde los agarró? ¿Se sienten preparados o no? Damos rápidamente un corte comercial y venimos a seguir conversando acerca de esto que es una realidad. En algún momento va a pasar. Ya venimos. Es sumamente importante tener una cultura de prevención de seguridad. En Japón hay frecuentemente sismos de gran magnitud e intensidad, pero no hay tantas víctimas ni derrumbes. ¿Por qué? Porque están preparados. Y nuestro programa Amor y Fuego habló justamente de eso. ¿Cómo nos debemos preparar? ¿Qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, cerca de la cama no tener repisas. Si le caen encima los adornos, las cosas, es terrible. Las rutas de escape tienen que estar libres. No hay que tener ahí, por ejemplo, cajas, muebles. Tener eso, entrenar en casa. Si hay personas que hay que cuidar, por ejemplo, adultos mayores o niños, ¿quién se encarga de ellos? Abrir la puerta, evitar que se cierre, ubicar las zonas seguras, ese famoso triángulo, ¿no? Por ejemplo, de la vida. Dicen que los baños son lugares muy seguros, son pequeños. En fin, de todo eso hablaron en Amor y Fuego. Tras el sismo de magnitud 6.1 que sacudió a Lima y Callao, nos preguntamos si realmente estamos preparados para enfrentar un gran terremoto. Y es que muchos medios han alarmado a la población anunciando un futuro sismo de 8.8 grados que podrían sacudir Lima y Ancash. Urgente, megaterremoto de 8 grados en Lima es inminente. Estos son los distritos que desaparecerían. Posible terremoto de 8.8 grados en Lima duraría 5 minutos, alerta Cuerpo General de Bomberos. Lima arrastra silencio sísmico de 279 años. Temblor de 6.1 no liberó suficiente energía. IGP alerta por posible terremoto de 8.8 en Perú. Lima, Ica y Ancash en zona de riesgo según experto. Según el IGP, hay una acumulación de energía sísmica de casi 300 años, lo que incrementa el riesgo de un terremoto de esa magnitud. Ayer, uno de nuestros reporteros vivió en carne propia lo que serían sismos de diferentes magnitudes. Primero vamos a experimentar un sismo de 6 grados, más o menos el que sentimos el domingo, y después vamos a experimentar otro que es de 7.3. Este es de 6. En el caso del sismo ocurrido el domingo pasado, es notorio que existe la posibilidad de evacuar. Se puede caminar con calma y llegar a una zona segura. Sin embargo, con un terremoto mayor a 7 grados, todo cambia. 7.3. Bueno, esto, bueno, la sensación, mira, claro. Y podemos darnos cuenta de que el movimiento es fuerte. El poder pararnos va a ser un poco difícil. El evacuar va a ser muy difícil aún. Según el simulador, la sensación es la misma que se vivió en Japón en el terremoto ocurrido en Kobe el 17 de enero de 1995. Un movimiento que duró aproximadamente 40 segundos, pero que alcanzó los 7.3 grados, dejando la ciudad en ruinas. Los daños fueron catastróficos, provocando la muerte de más de 6.400 personas y dejó a miles de personas sin hogar. Otro de los movimientos simulados fue de magnitud 9.1. Este es de 9.1. Claro. Es imposible salir de acá. El movimiento es muy fuerte, que es imposible poder evacuar. Entonces lo que
lo que probablemente nosotros nos caigamos y así como vamos a estar en el suelo, vamos a tener que gatear de repente e irnos a nuestra zona segura. Con un sismo de esa magnitud es imposible moverse, no hay forma de evacuar o intentar salir. La referencia de este movimiento es el que ocurrió en Japón en el año 2011. Un terremoto que en un principio se creyó que era de 7.9 grados, pero finalmente era de 9.2. Un sismo que marcó la historia como uno de los más destructivos en Japón, provocando incluso un tsunami con olas de 10 metros, maximizando el desastre. Viendo estas imágenes, imagínese vivirlas en nuestro país. Sabemos que Lima está en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, al estar sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Y el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres revela que existen algunos distritos seguros ante un evento de esta magnitud. Breña, Cercado de Lima, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel, mientras que los más inseguros ante un terremoto son Ancón, Ate, Chorrillos, Comas, Independencia, Caraballo, San Juan del Lurigancho y Villa El Salvador. Solo debemos prepararnos y saber cómo reaccionar. Fuimos al Parque de la Imaginación, donde vivimos la experiencia real de un terremoto y nos explicaron la forma correcta de cómo reaccionar. Estaba quieto en la puerta, listo, hablando con Abraham. Abraham, tranquilo, tranquilo, Abraham, busca la columna, Abraham. ¿Dónde es la columna? Busca la columna, párate en la columna. Y nos quedamos quietos en las columnas, nada más. Si usted hizo lo mismo, preste atención a lo siguiente. Esto podría salvar su vida. ¿Qué es lo que sucede si estamos de pie en las columnas? Podemos tener un librero, una escalera y esta al caer nos puede golpear. La posición correcta que nos indica es en la posición del triángulo de la vida. ¿Cómo lo formamos? Poniéndonos con la espalda pegada al muro, en cuclillas, brazos y manos sobre la cabeza. Y así nos mantenemos también lejos de todo lo que se nos pueda caer encima. Otra acción que realizamos es ponernos bajo la mesa, algo que actualmente podría ser inseguro. Por ejemplo, mira, lo que acaba de pasar aquí es que todos se acaban de poner debajo de la mesa. Obviamente no toda mesa va a ser resistente. Si tu mesa tiene una madera gruesa, las patas son gruesas, te puede cubrir. Pero si la mesa es de vidrio, puede venir algo encima, se rompe y a las finales terminas herido más que salvaguardado. La educación es importante y que desde pequeños sepamos cómo afrontar un sismo. La calma podría salvarle la vida. Me he enseñado a ponerme la cabecita así y aguantar y ponerme abajo de la mesa y cuando ya acabe el temblor me voy y tranquilita me quedo ahí. Y listo. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas, no usar el ascensor, priorizar el envío de mensajes de texto en vez de las llamadas y ayudar a los demás. Pausa comercial y más adelante vamos a estar con Chibolín. Así es, con Andrés Hurtado, porque Contracorriente tuvo acceso a sus testimonios desde la prisión, donde admite, sí, que él viajó con la exfiscal Elizabeth Peralta. Además, Philip Butters volvió a Willax Televisión en una amena entrevista con Aldo Miyashiro en Habla Chino.